Bien, vamos a continuar a retomar los temas de la materia de física médica. Entonces vamos a ver la historia de los rayos X. Voy a tomar las fechas importantes porque la verdad son demasiadas fechas y al igual como sucede con, digamos, con la invención de la televisión, que alguien inventó los tubos de rayos catódicos, alguien lo proyectó por ahí en una imagen, alguien le puso colorcito. Entonces los los rayos X, como los conocemos en la actualidad, pues también varios personajes han contribuido. Entonces vamos a tomar como las fechas importantes. Y voy a empezar con 1825 con André Marie Ampère, quien formuló la ley empírica del electromagnetismo, conocida como ley de Ampère. Él fue el primero que formuló esta relación que tiene la electricidad y el magnetismo, aunque bueno, Hans Oersted ya había él descubrió que existía una relación entre la electricidad y el magnetismo, y cuando publicó este descubrimiento que existía esa relación, entonces André Marie Ampère dejó todo lo que tenía porque él era físico, químico y estaba estudiando filosofía. Entonces dejó todo lo que tenía y se dedicó a precisamente estudiar esta relación de la electricidad y el magnetismo, y fue quien formuló la ley empírica del electromagnetismo. De hecho, la palabra electromagnetismo se debe a Marie Ampère, y después hubo otros personajes como Maxwell que se dedicaron también a encontrar esta relación. Y después, en 1852, Stokes, en su famoso trabajo sobre el cambio de la longitud de onda de luz, describió el fenómeno de fluorescencia. Este fenómeno, con otros inventos, descubrimientos que por ahí mencionaron mucho en su línea del tiempo, como por ejemplo el tubo de Geisler, de Heinrich Geisler, que por ahí lo menciona pues, José Alfredo, Elisa, Cristian, Luis Jesús, Fernanda y otros que no me acuerdo, que lo mencionaron también. Hacen mención de este importante tubo de Geisler, que era lo que estaban estudiando los científicos de esa época. Y hubo algunas variaciones, y una de las variaciones fue la del tubo de Crookes, de William Crookes, que también hacen mención en algunas líneas del tiempo de ustedes, como no me acuerdo, Elisa, Fernanda, Monse, Victoria, no me acuerdo de todos, pero sí hacen mención de este tubo de Crookes, que ese tubo de Crookes, pues bueno, consistía en un tubo vacío que circulaba pues una serie de gases, ¿no? Y al aplicarle la electricidad adquirían fluorescencia, y dependiendo del gas era el color, y algunos eran de forma diferente, pero todos tenían el mismo principio. De hecho, este tubo fue el que utilizó Konrad Röntgen en 1895, y Röntgen se interesó profundamente por esos experimentos, por los rayos catódicos, y repitió unos experimentos de un científico, Lennart, sobre la fluorescencia en una placa de platino cianuro de bario, y a Röntgen le llamó mucho la atención el trabajo de Lennart, y fue el que tomó como base para sus experimentos, y accidentalmente pues entonces descubrió los rayos X, aunque Lennart y su profesor mencionan que le dieron el reconocimiento a Röntgen sin ver realmente o de manera ciega, algo así lo hacen mención, pero la verdad es que Lennart y su profesor no se mostraron interesados en el tipo de radiación X, ¿no? Cosa que sí hizo Röntgen. En cuanto vio que él tapaba su tubo con un cartón negro y dejaba pasar la radiación, o que algunas placas fotográficas se echaron a perder que tenía ahí cerca, entonces observó que podía atravesar ciertos materiales. Al darse cuenta de que podía atravesar ciertos materiales, entonces Röntgen lo que hizo fue hacer radiaciones de todo lo que se le atravesaba para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces pues puso madera, puso papel, puso aluminio, puso pues acero,
todo lo que pudo, estuvo haciendo radiaciones y todo lo fue escribiendo porque le llamó mucho precisamente la atención ese fenómeno. Y después hizo la radiación de la mano de su esposa, como ya lo menciona por ahí en sus líneas del tiempo, y pues pudo ver que la carne era prácticamente invisible para los rayos X, pero no los huesos. Entonces los huesos se quedaban impresos en una placa fotográfica y se obtiene la primera radiografía. Entonces fue así como Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X de manera accidental. Y posteriormente, el 28 de diciembre de 1895, en la Sociedad Física Médica de Würzburg presentó su comunicación y hizo una radiografía en presencia de todos los científicos médicos de esa época. Y prácticamente, como lo narran, estaba lleno el salón, todos estaban hasta el frente y los que no podían sentarse estaban parados, todos estaban como muy pues ansiosos por ver la primera radiografía, y al hacer la primera radiografía pues empiezan a aplaudir, ¿no? De este nuevo descubrimiento que iba a revolucionar en especial la medicina, porque hay otros campos en donde se aplica la radiación X como para revisar ciertas soldaduras de metales para ver si están bien soldados o no, pero la principal aplicación pues es en medicina. Y posteriormente, el 6 de enero del siguiente año, en 1896, pues aparece la noticia en muchos periódicos europeos, y es donde se dan cuenta que pues ya pueden realizar las radiografías. Y luego el 12 de enero de este mismo año, el doctor Walter realiza la primera radiografía dental, que es esta que se muestra aquí. Y después empezaron a utilizar las radiaciones sin medida, ¿no? Y las utilizaban todo lo que pudieran. En los circos ambulantes ya cargaban su propio aparato de radiación para realizar radiación a los que iban a ver, y les cobraban, ¿no? Bueno, aquí de 25 centavos, y les cobraban para hacerles una radiación. La verdad lo que hacían era una fluoroscopía, pero bueno, eso ya lo vamos a tocar más adelante. Y ellos le permitían a la gente observar sus huesos, ¿no? en el circo. Las utilizaban en todos lados, por ejemplo en las zapaterías, también las utilizaban para pues, la mercadotecnia, ¿no? Con tal de vender, te hacían una radiografía de tu pie para que vean que tu pie te ajustaba exactamente a tu zapato, ¿no? Y que tus huesos no se deformaran. Y bueno, aquí está cómo se ponían. Este es el aparato. En realidad este aparato surgió para los militares que tenían problemas en sus pies y que les hacían zapatos a la medida. Entonces, como la radiación podía penetrar la piel del zapato y podía ver cómo se incomodaban sus huesos de los pies, entonces les ajustaban los zapatos a su medida, y fue específicamente para ellos quien utilizaban la radiación en estas zapaterías. Y después la aplicación que les daban pues era para los niños, porque los niños en realidad no se fijaban, o si alguien ha acompañado a un niño a una zapatería, ellos no se fijan realmente si les queda bien el zapato o no, sino que si le está bonito pues le dicen que sí les queda, aunque les apriete, ¿no? Entonces la aplicación que les daban un poquito más también era para los niños que querían medirle sus zapatos y veían que sus huesos no se deformaran, ¿no? al pisar. Y pues como estaba la máquina en las zapaterías y era gratis la radiación, no era parte del servicio de la zapatería,
pues todos se hacían radiación, ¿no? Para ver sus zapatos, para ver que no les quedaran apretados y que sus huesos no se deforman, aunque nosotros sabemos en la realidad que pues eso no es realmente no es necesario, ¿no? Y que daña. Uno de los que sí hizo hincapié de que este tipo de radiaciones era dañina fue Nikola Tesla, pero hizo un comunicado a la comunidad científica de que este tipo de radiación era dañina, de que no era pues de que iba a traer consecuencias, ¿no? No, Nikola Tesla no pudo decir exactamente qué consecuencias iba a tener, pero que no era bueno, que iba a traer consecuencias. Pero pues la verdad es que en esa época pues no le tomaron mucho eh, interés y pues bueno, seguían utilizando las radiaciones sin medida alguna y en todo lo que pudieran. De hecho, una de las incertidumbres que tenían en esa época o todos querían saber si realmente se podían eh, mm, adivinar o ver los pensamientos de las personas con este tipo de radiación, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que eso no se puede, pero era una de las incógnitas, ¿no? De que qué pasaba si te hacían una radiación en el cerebro, que a lo mejor podían ver algo ahí y que podían tal vez a lo mejor adivinar el pensamiento de las personas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces la gente utilizaba la radiación para, pues no sé, para radiar la comida que comían, para ver qué era lo que veían y la verdad es que sí, las radiaciones pues te muestran ciertos detalles, como por ejemplo el Roten, una de las radiaciones que hizo a su puerta, donde la madera sí pasaba y la perilla no. Alcanzó a ver que cómo el pintor hizo los brochazos de la puerta y bueno, se cree pues que en ese entonces que por el, el poco acero que tenía por ahí la pintura era lo que se veía, pero bueno, la gente hacía radiaciones a todo lo que podía, ¿no? A ver, era un descubrimiento nuevo y pues querían ver qué era lo que pasaba. Bien, pues el 6 de febrero de 1896, Eduardo Fonsere sacó la primera radiografía en España que era ayudante gratuito de Eduardo Lozano y Ponce de León. Bueno, es un personaje, Eduardo Lozano y Ponce de León, Lozano y Ponce de León es su apellido, o sea, es Eduardo Lozano y Ponce de León, es solamente una persona. Y se, eh, se le atribuye a Eduardo Fonsere y a Lozano, que fueron los primeros que empezaron con las radiografías en España. Y en febrero de 1896, César Comas obtuvo sus primeras radiografías en la Facultad de Medicina de Barcelona, aunque, bueno, César Comas el 2 de febrero hizo su primera radiación en Francia porque en la Facultad de Medicina donde estudiaba no tenían el equipo, entonces tuvo que buscar eh, pues otras alternativas para hacer su primera radiación. Después en febrero en su facultad pues hizo su primera radiación. César Comas, él vivió a, hasta 1956. Él falleció pues de la actividad radiológica que tuvo debido a las lesiones que tuvo por estar utilizando esta radiación. Pero bueno, él en 1896 egresaba de la Facultad de Medicina y justamente a inicios de ese año pues era que las radiografías estaban apareciendo. Entonces él hizo sus primeras radiografías aún como estudiante de medicina y pues él le dedicó su vida entera después al campo de las radiografías y obtuvo muchos resultados o gran parte de los avances que se conocen hoy en la radiografía para el campo de la medicina pues se le deben a César Comas. Él era un apasionado de la fotografía y aparte pues estudió medicina. Entonces cuando se entera de que existen las radiografías pues fue como un anillo al dedo. Bueno, yo
yo lo menciono así cuando doy la clase de manera presencial, fue como si los astros se alinearan a su favor y justamente terminando su facultad de medicina y con el descubrimiento de las radiografías, pues él le da pues mucho interés y fue que le dedica, ¿no?, su vida a estas radiografías. Después, en 1898, pues César Comas se asoció a un familiar también médico, al doctor Agustín Prío Llaveria, que Agustín Prío Llaveria pues era su primo, y crearon un gabinete radiológico. Ellos hicieron un pacto que fue una estrategia, ¿no?, que para ver qué era lo que pasaba. Prío iba a utilizar solamente la mano derecha y pues César Comas iba a utilizar la mano izquierda en todas las radiaciones que iban a hacer para ver qué era lo que pasaba. Ellos sabían que pues iba a traer consecuencias, de que no era bueno, pero querían dejar algo a la humanidad. Así que pues fue como ellos hicieron ese pacto, y pues Prío murió debido a las radiaciones que obtuvo, y César Comas le amputaron su mano, y a pesar de que le amputaron su mano, él pudo vivir hasta los 82 años. Él de hecho menciona que se sentía suertudo por haber fallecido hasta los 82 años, o que no pudo, o que no murió antes, ¿no? O sea, que duró bastante tiempo aun cuando le amputaron su brazo después de la actividad radiológica que tuvo. Y posteriormente, en meses después, Antonio Espina y Capo, el primer escrito médico acerca de los rayos X, fue publicado en España. Y en 1896, William Herbert, médico pionero e innovador en el uso de los rayos X en medicina, bueno, en realidad era dentista, inventó la primera unidad dental de los rayos X. Él era un pionero en la protección radiológica. Fue uno de los primeros que se empezó a preocupar, y tenían que pues ya cubrir el cuarto con plomo, materiales que no permitían pasar la radiación, pero él fue uno de los primeros inventores en la unidad dental para los rayos X. Si observamos la unidad dental de los rayos X, pues también hay un campo muy amplio donde han ido mejorando pues bastante, pero pues bueno, no lo vamos a tocar, sino vamos a tocar los rayos en general. Y posteriormente, pues en 1914 en Francia, Marie Curie inventó los rayos X portátiles para ayudar a los heridos de la Guerra Mundial. Si bien Marie Curie tiene muchos reconocimientos, incluso tiene por ahí 2 premios Nobel, me parece. Ella era una mujer que pues no se le permitía estudiar en su época, tuvo que estudiar en una universidad, no me acuerdo, con su hermana, en una universidad, se me fue la palabra, en una universidad clandestina, porque como era mujer, pues a ella no se le permitía estudiar, entonces tuvo que estudiar en una universidad clandestina y obtuvo reconocimiento, en el cual pues ya después regresó a Francia y ahí pudo estudiar en otra universidad física y matemáticas. Pero pues bueno, conociendo a Marie Curie, pues hay mucha información también que hablar sobre ella. Pero vamos a hablar de la aportación que tuvo en los rayos X. Marie Curie pues participó activamente en lo que es la Primera Guerra Mundial. Ella propuso el uso de la radiografía en un automóvil, bueno, en un carro, en una unidad móvil para el tratamiento de los soldados heridos. Eso le permitía a los médicos poder diagnosticar de una forma más fácil si el soldado pues tenía una bala incrustada o
o tenía alguna fractura o qué era lo que estaba pasando, y los médicos podían hacer alguna cirugía pues mucho mejor y más eficiente. Este, Marie Curie, con el apoyo de la Cruz Roja y la Unión de Mujeres de Francia, pudo equipar un, un automóvil con un aparato de rayos X que incluso pudieron con, tener 10 automóviles, contar con 10 unidades móviles con equipamiento para radiación. Y en 1920 en congresos se decide ya usar la radioprotección y se elabora un reglamento de los riesgos sobre la radiación de rayos X. Eh, Eso se le debe pues en gran parte a pues William Herbert, ¿no? Quien fue pionero en protección de los rayos X, y en este congreso pues ya se decide usar esta protección para todos los que utilicen radiación. Y pues esa protección hay ciertas reglas: que el edificio contenedor de concreto macizo tiene que estar reforzado con acero, y que la placa de acero esté sellada, y bueno, todas las recomendaciones, ¿no? que se sugirieron en ese congreso. Y por último, en 1933 el doctor Numata idea un sistema que la película se coloca dentro de la boca y el tubo era colimado de forma de abanico y rotacional, ¿no? Pudo él obtener una radiografía panorámica. Y de verdad hay muchos hallazgos más. Después está la tomografía computarizada, el procesamiento de imágenes, y después aparece por ahí la resonancia magnética, que tiene ya que ver con otras técnicas. Bueno, hay un campo muy grande, pero en general la radiografía, los rayos X, pues es precisamente esto que menciono. Röntgen era, sí tengo que mencionarlo, era humanista, y él no quiso que la humanidad utilizara su trabajo, él no lo patentó. Y gracias a esto, pues entonces, si se fijan, en diciembre de 1895 hace el descubrimiento, y luego en enero ya empiezan todos los trabajos, y avanzó de manera muy rápida debido a que pues él abrió esto. Él era humanista y quiso que alguien más pudiera continuar con este trabajo y que ayudara a la humanidad para ver en qué podían servir esta radiación, ¿no? Aunque el mayor campo pues fue la medicina. Y bien, pues hasta aquí le dejamos.